Y hoy tenemos el privilegio de tener a una de las grandes del cine, porque ustedes ven las películas, ven a los actores, pero se han preguntado quiénes hacen las elecciones para esos personajes y cómo es que estas historias se cuentan. Nos acompaña en el estudio Elvira Richards, directora de casting de cine. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo, Raúl. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se dedicó a esto o te dedicaste? Fue muy circunstancial. Sinceramente fue muy circunstancial. Yo soy de provincia. Ok. Y cuando me vengo para acá con mi esposo, que es actor, de pronto alguien me dice, oye, ¿no quieres ir a un casting? Y yo, ¿qué es eso? Te estoy hablando de hace más de 20 años. Y fue muy circunstancial porque fue algo que yo no busqué. Yo tengo formación actoral, yo soy actriz, una actriz que hace mucho rato que no hago muchas cosas, justamente porque estoy enfocada en la cuestión del casting. Llega de una manera muy circunstancial. Alguien me ofrece colaborar con él como asistente, te estoy hablando del 2000, hace ya 19 años. Yo dije, bueno, pues voy. Y me dediqué a esto porque me gustó, porque encontré en el casting una manera también de saciar mi vocación de servicio, valga que lo diga así, ¿no? Es decir, yo estaba haciendo casting sin saber que estaba haciendo casting. ¿Y cómo es el proceso de casting para cine? ¿Es muy difícil para diferente para hacer comerciales, televisión? ¿Cómo es este proceso para hacer casting? Mira, yo creo que el casting es uno. El casting tiene que ver con las personas, actores, tanto en series como en televisión o como en cine, y pueden caber los actores, pero también los modelos en el tema publicitario. Okay. El casting es la selección de los elementos humanos que van a participar en aquello que tú vas a ver. Es eso. Ahora, yo te voy a hablar de lo que yo sé, de lo que ha sido mi mayor experiencia a lo largo de todos estos años. Como te lo dije hace un momento, para mí el guión es como al músico la partitura. Okay. ¿Sí? Entonces yo leo aquello y mi cerebro y mi imaginación empiezan a trabajar. El primer proceso nosotros lo llamamos perfilar. Antes de que yo llegue a perfilar, leo la historia, leo el guión, tengo una comunicación cercana pues con el director y con el productor, porque a lo mejor yo digo, artísticamente funciona fulano, pero también el productor me puede decir, sí, pero yo necesito a alguien que ya tenga más nombre y que pueda hacer un gancho en taquilla. Entonces tienes que tratar de combinar las dos cosas. Para finalizar, viene algo muy importante. Hay un taller de casting que Elvira Richards da. ¿Nos podrías dar un poco más de información de esto? Sí, mira, el taller de casting, de pronto me surge a mí esta inquietud de que voy al teatro y veo a los actores y digo, está maravilloso, lo invito a la audición y entonces empiezo a percatarme que no ata ni desata, porque no tiene comunicación con la cámara. Y yo soy una actriz con formación, entonces implementé un taller dirigido a actores con formación académica, porque también luego el lenguaje que uno utiliza, pues si no has pasado por la duela, si no has pasado por la tabla o por la escuela, no me vas a entender. Entonces, este taller, lo que pretendo es que los actores sean competitivos en sus audiciones. Yo no soy quien para decir, te voy a enseñar a actuar, no, pero yo te voy a enseñar a que todo lo que tú sabes lo puedas implementar. Una audición, cuando tienes la oportunidad de acceder a ella, ¿qué te dura? ¿1 minuto? O menos. 2 minutos, si bien te va. Y entonces tú tienes que conjuntar todo lo que tú sabes en ese minuto o 2 minutos. Y a veces tienes la oportunidad de tener toma 2, a veces es toma 1 y Dios que te bendiga. Entonces, este taller lo tengo ya desde hace 9 años, es un taller teórico práctico. Ahora estoy a punto de impartir otro taller. ¿Cuándo inicia? El 30 de octubre, son 6 miércoles consecutivos, terminamos el primer miércoles de diciembre. Pues qué padre, de verdad muchas gracias por haber venido a Capital 21, seguramente en las redes sociales ya lo estarán viendo en casita para que pues pidan informes, hay correos, ahí están pues todas las redes sociales de Elvira Richards. Muchas gracias por venir, esta es tu casa, sabes que aquí eres bienvenida con las puertas abiertas y al contrario pues vamos a estar ahí, que vayan todos los actores a aprender un poco más acerca de la cultura del casting. Muchas gracias, eres muy gentil. No, al contrario. Y bueno, pues vamos ahora con Ale Gallardo al otro lado del foro para seguir con más información para ustedes.